Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a estar ministrando bajo el tema sin sometimiento no hay liberación. Y vamos a estar leyendo las Santas Escrituras en Santiago capítulo 4 verso 7. Y la santa palabra del Señor dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él de vosotros huirá. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Nos la bendecimos porque ya son benditas desde mucho antes de la fundación del mundo. Por ti, Señor. Gracias. Cuando hablamos de sometimiento, estamos hablando de someternos a una deidad, de someternos a una superioridad llamada Dios. Cuando nos sometemos a la superioridad y a los mandatos que Dios está demandando de nosotros y ha delegado en nosotros que nosotros hagamos, es cuando ahí viene lo que se llama la liberación interior. Primeramente debemos de someternos a Dios para que Dios venga haciendo el trabajo que nosotros requerimos que nos haga. Mayormente en estos últimos tiempos hay personas que quieren vivir un evangelio a su manera, un evangelio donde Dios no es el centro, donde Dios no es lo primordial, sino que lo primordial es lo que ellos digan y es lo que ellos quieran hacer. No permiten que Dios trabaje en sus vidas, no permiten que Dios haga lo que tenga que hacer en su momento determinado, sino que muchas personas se desesperan cuando ven que Dios no está accionando a lo que ellos están pidiendo, cuando ven que Dios no está accionando a lo que Dios está haciendo o lo que ellos están pidiendo. Déjame decirte que Dios no se va a mover cuando tú quieras, que Dios no se va a mover cuando tú decidas. Dios se va a mover cuando tú tengas una vida implementada en su palabra. Dios se va a mover cuando tú tengas una vida concentrada en su camino. Dios se va a mover cuando tú tengas una vida de sometimiento a su escritura, que tú no distorsiones la palabra de Dios, que tú no distorsiones lo que Dios ha determinado que tú digas o que tú hagas en este momento. Tú tienes que vivir una vida conectada a la presencia de Dios. Tú tienes que vivir una vida conectada a la palabra de Dios. Tú no puedes vivir una vida megalaganariamente, como que a ti nada te importa, como que a ti te da una cosa o la otra. El evangelio se trata de vivir una vida en santidad, de vivir una vida afable, de vivir una vida intachable, de vivir una vida moralmente, de vivir una vida que a Dios le agrade lo que tú estás haciendo. Pero en estos últimos tiempos estamos viviendo un evangelio solamente de prosperidad, un evangelio de vanidad. Hemos sacado al Espíritu Santo dentro de las iglesias, estamos sacando el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas y estamos orando solamente el yo, el ego, el orgullo, la avaricia. El evangelio no es vanidad, el evangelio no es comida ni bebida, como dice la Escritura. El reino de Dios no es comida ni bebida. La Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Señores, enfoquémonos primeramente en buscar lo que Dios quiere que nosotros busquemos, en centralizarnos en lo que Dios quiere que nos centralicemos. ¿En qué? En predicar el evangelio tal y como está en las Santas Escrituras, en predicar la palabra de Dios como está establecida, en ministrar y ayudar a los demás como manda la Biblia. El evangelio no es para tú llenarte los bolsillos, el evangelio no es para lucrarte. El evangelio es para tú transmitir lo que Cristo transmitió. ¿Qué Cristo transmitió? Paz, liberación, restauración, fortaleza. Apártate del pecado, salte del pecado. Pero últimamente, por el beneficio propio,
Nos está hablando del pecado en los altares. Nos está hablando realmente de lo que Cristo quiere que se hable. Nos está reprendiendo el pecado. No se está hablando de nada de esto. Gente haciendo cosas ilícitas y a Dios no le agrada y están tomando el altar. Debemos de tener un sometimiento desde los pies hasta la cabeza, para que Dios pueda hacer cosas grandes dentro de las congregaciones, dentro de nuestras vidas. No podemos vivir una vida apática. Estamos dentro del evangelio y seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos en el mundo. Aquí no se puede vivir el evangelio a tu manera ni a mi manera. Aquí se tiene que vivir el evangelio a la manera que Cristo lo dejó establecido. El evangelio no es tuyo. El evangelio no es de un pastor. El evangelio no es de un apóstol. El evangelio no es de un profeta. El evangelio no es de un evangelista. El evangelio no es de un maestro. El evangelio es de Cristo. Y hay que someterse desde la cabeza hasta los pies, y desde los pies hasta la cabeza, a lo que Cristo dejó establecido en sus santas escrituras. Dejemos de vivir una vida dentro del evangelio como que nada importa, porque si Cristo viene y te encuentra viviendo un evangelio a tu manera, lamentablemente, sea tu pastor, sea evangelista, sea misionero, sea maestro, sea apóstol, sea profeta, te vas a quedar. Deja de hacer lo que tú estás haciendo. Si tienes negocios ilícitos, deja de hacerlo. Deja de hacer esto, porque a Dios no le agrada lo que tú estás haciendo. Aunque tú creas que lo que tú estás haciendo te está beneficiando y te está prosperando, lamentablemente Dios no está en el asunto. Dios no se está moviendo por ningún lado. Dios no está en ese territorio. Aunque tú sientas cosquilla, aunque tú sientas cominilla, aunque sientas segúnmente tú la presencia de Dios, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si usted recibió a Cristo en su corazón, usted va a dejar de hacer lo que usted está haciendo. Las cosas del mundo usted no lo va a traer al evangelio. El evangelio tiene que vivir en usted y sacar todas las cosas que no le agrada a Dios de usted. Usted no puede vivir haciendo lo mismo que usted hacía. Sin sometimiento no hay liberación. Para que haya un sometimiento y para que haya una liberación, usted tiene que rendirse, rendir su ser, rendirse completamente delante de Dios, para que el Espíritu de Dios venga trabajando desde adentro hacia afuera, que usted refleje afuera lo que está adentro. El evangelio no es como usted piensa ni como usted cree. Hoy en día, y siempre lo he dicho y lo voy a decir, el evangelio que yo conocí cuando tenía 5 años de edad, que me enseñaron mis padres en la antigüedad, lo que yo conocí, no es el mismo evangelio de hoy día. No es el mismo evangelio de hoy día. Yo conocí un evangelio que cuando se hacía un drama, escuche bien, pero era un drama espiritual. Los impíos salían de sus casas y iban llorando dentro de las iglesias. ¿Para qué? Y decían: yo quiero a Cristo. Y se reconciliaban, se arrepentían nuevamente. Pero hoy en día los impíos no quieren ir a los templos, a las iglesias. ¿Saben por qué? Por nosotros mismos. Pero yo también le digo a los impíos: no se enfoquen en lo que están haciendo muchas personas que están haciendo cosas malas, sino enfócate en que Cristo te va a salvar, en que Cristo te va a libertar, en que Cristo te va a restaurar, en que Cristo te va a transformar, en que Cristo va a hacer muchas cosas en tu vida. Busca tu salvación, porque la salvación es individual. Libérate, entrégate completamente a Cristo para que Cristo pueda trabajar en tu vida. Deja la vida apática, deja el que yo no puedo, deja el que yo creo. No, entrégate a Cristo, y Cristo es el que va a hacer en tu vida lo que se requiere hacer. Él es el que te va a limpiar, te va a libertar, te va a restaurar y te va a posicionar. Así que enfócate en lo que Cristo ha determinado para tu vida y olvídate de lo que digan los demás. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.